¿Por qué a mí me interesa o escogimos específicamente esta idea de la relación con la palabra? Yo creo que aquí hay algo muy importante, que es justo también nosotros entendemos como la relación entre el arte y la historia, ¿no? Un poco como que a veces la parte escrita tiene todo el peso de verdad. Y eso es algo que vemos desde que llegó la colonización. Es decir, acá los mexicas en especial se reunían que olvidé el nombre, a ilustrar las narraciones orales. Y eso era lo que se transformaba en lo que pasaba a los códices. Y viene entonces ahora, con la conquista española, esta idea de la palabra. Y empieza a convertirse, empieza como a girar la balanza, ¿no? En decir, bueno, ya la imagen y la palabra oral compartida en grupo no es donde está el peso de nuestra transmisión de verdad, de la fibra de nuestra comunidad, sino empieza la palabra a convertirse en ese lugar donde encontramos ese testimonio, esa verdad documental. Aquí con esta obra de Stefan Brueggemann, que es un artista mexicano. Pues bueno, en esa determinación creo que se queda como hablamos de las virtudes de la obra y de por qué también usamos la palabra en vez de la imagen, ¿no? Porque nos confronta a la idea de traducción, porque nos confronta a una idea de significado que la imagen misma no es capaz de interpelarnos. En la práctica de este artista creo que también es interesante que no se queda en las paredes de la galería, sino que también es un chico que hace mucha intervención urbana. Entonces creo que aquí hay una especie de continuo, ¿no? En cuál es el formato, la plataforma para traer la palabra y para hacer el eco de la palabra. Y creo que también entra en una categoría de intervención urbana que viene a ocupar un lugar interesante, ¿no? Donde el artista tampoco ya se transforma como en el productor de objetos para ver así con esta relación sagrada con el arte, sino a partir de intervenciones que son más sucias, que son más reales también, que tienen que ver con la dinámica de la ciudad, pero también tienen que ver con la dinámica, otras dinámicas de mercado, que están abiertas precisamente a instalación, a colaboración, y no solo como al artista como productor de objetos bellos que se cuelgan y se ven ahí. Acá, ¿alguien vio la película Point Break? Esto es parte de toda una serie de spoilers cinematográficos donde está el nombre de la película, el año y el gran spoiler para que no quede ninguna duda de qué pasa. Está inclusive I See Dead People y que Mel Gibson era el bueno. Creo que ahí también eso, el sentido del humor es fantástico porque todos conocemos a esa amiga o ese amigo que es un enemigo acérrimo de los spoilers y que siente que muere cuando se lo revelan. Pero bueno, está para generar el odio de esa persona. Igual también como justifica, ¿no? Como hay una idea que hace referencia y que supuestamente es real, que parte como nuestra ansiedad contemporánea de la idea del spoiler. Y que en realidad sabiendo el final de una película, de un libro, de una historia, podemos disfrutarla más porque el proceso, ¿no? De la obra literaria ya produce que no nos enfoquemos en la idea de la sorpresa al final, de la vuelta de tuerca, de la realidad, sino en la narración, en la historia. Entonces él dice, bueno, parte de yo incomodarte y de ser esa persona fastidiosa, es reenfocar tu atención en que disfrutes la narración y la construcción de esa película. Además, de que también juego entre tipografía, cartel cinematográfico, afiche, pintura, screen print, creo que ahí está como muy interesante y muy bien resuelto, con esas referencias también al minimalismo clásico de Okawara, por ejemplo. Y de otros que juegan con la idea de la palabra, entonces por Hernández Blake, que también es artista mexicano de Guadalajara, y que esta, en cambio, sí juega con esta idea un poco más sagrada de la poesía, ¿no? De la poesía como este elemento como último del lenguaje, como la capacidad más artística del lenguaje. Y Méndez Blake toma poemas de poetas reconocidos, en este caso del argentino Juan Kelman, que hace una ars poética. La ars poética es como algo por lo que pasan todos los poetas grandes, que es una especie de arte de la poesía, es decir, qué creo yo de ella, por qué existe, bajo qué idea yo hago poesía.
Entonces sí, tiene, si el anterior jugaba con los elementos más industrializados, más populares del cine y el cartel cinematográfico, este nos regresa otra vez como lo más elitista, o lo más complejo, o el lenguaje justo más construido, que es el lenguaje de la poesía. Entonces acá, y fíjense que utiliza además grandes nombres: Neruda, Borges, Hellman, Bukowski. Entonces es otra vez como regresar a esa parte más, digamos, más altura, ¿no?, del lenguaje y dialogar ya con ellos. No sé si aquí la intención sea tanto humorística como la de María García Torres, sino es más el diálogo, ¿no? Como cómo puede dialogar un artista, cómo puede dialogar la imagen contemporánea. Esta otra artista, Tania Candiani, que es tijuanense de origen, pero trabaja aquí en la Ciudad de México. También una artista que ha representado a México en Venecia, que tiene una trayectoria amplísima y que hoy muy prolífica, además de la calidad de proyectos que trabaja y espacios en lo digital. Y fíjense que aquí hay otro registro también de ese lenguaje. Si veíamos el primero, el registro del cartel y de la broma y del chiste; el segundo, el de la poesía en su como conjugación más alta, aquí es el registro del eslogan de protesta, de la frase de manifestación, de la frase política además. Y esto es parte como de todo ese trabajo que había hecho con consignas, con pancartas, con las manifestaciones feministas desde el 2020 en México, que ha tomado la ciudad también, el imaginario de la ciudad. También esta cosa que, bueno, pudiésemos pensar que peca de literalidad, pero yo creo que necesita la literalidad también aquí. O sea, necesita esa literalidad que es la consigna. La consigna, si se abstrae, no dice nada. Y creo que en la obra de Tania ella también quiere conservar ese poder de decir, que no es como el diálogo metapoético. Ahí sí estábamos pensando en cómo la poesía se desarmaba, pero aquí, si desarmamos el eslogan, ya no dice nada. Y creo que eso desactivaría políticamente la obra. Bueno, chicos, yo creo, para cerrar con el núcleo de esta noche, quedamos otros pendientes. Pero traje esta obra de Lorena Ancona, que también es una artista mexicana, y una serpiente de agua, en estuco, pigmentos. O sea, está trabajado justamente como en pensar en una exploración de los elementos prehispánicos. Aquí volvemos a la idea de una escritura que termina siendo otra vez un símbolo gráfico. O sea, acá ya recuerda como esta idea de una serpiente de agua, que es un símbolo prehispánico también muy importante. Entonces, creo que esta imagen, al recordarnos esta idea de la serpiente de agua, de este símbolo, y como el agua inmediatamente también nos recuerda su textura, a nuestro cuerpo en ella, es algo que quizás la palabra sola no puede hacer. Creo de nuevo, como decía Mariano, que en esta selección hay un abanico muy interesante de la práctica contemporánea en México y de cómo también entonces vamos hacia la historia y recordamos esa historia de México. Y no son obras que están separadas en el vacío, sino que se conecta muy bien con la tradición de la producción de arte en México, con la producción de historia en México, con la escena del arte contemporáneo en México, y aquí hemos podido también hacer conexiones parecidas. Y creo que es valiosísima la selección por eso de Magnolia de la Garza, y también bastante acorde a la misión y a la visión del United World College, que tampoco les va a presentar aquí a ustedes obras como superficiales o que no estén conectadas con esta producción de México. Entonces creo que ahí, entre lo poético y entre el valor también que consignamos en ellas, pues tenemos muchas conexiones que hacer y cierto también proceso, ¿no?, que ha pasado por curaduría, por lectura, que también fortalece, creo que la misma capacidad de esa selección, que hoy nos hemos dedicado a ver sus relaciones con la palabra, y que sin embargo creo que podemos construir muchísimas más lecturas y muchísimos más conjuntos de seleccionarios. Entonces, bueno, gracias por la conversa, creo que se puso bueno.